Los musulmanes son la única religión en el mundo que ayuna colectivamente por lo menos durante un mes al año. Las demás religiones abandonaron esta práctica. A pesar de que si vamos a los libros anteriores o a los resabios que quedan de los libros anteriores, como la Torá o como el Evangelio, encontramos que los profetas anteriores también ayunaron. Por ejemplo, en Éxodo 34:28 encontramos que Moisés ayunó. En Primera de Reyes 19:8 encontramos que Elías ayunó. En Segunda de Reyes 4 encontramos que David ayunó. En Mateo, ya hablando del Nuevo Testamento, capítulo 4, versículo del 1 al 25, encontramos que Jesús, la paz sea con todos ellos, ayunó. Pero la pregunta es, ¿por qué los que dicen ser seguidores de estos profetas dejaron de ayunar y olvidaron el mandato del ayuno? De hecho, hay gente que critica o que criticaba, por lo menos, cuando yo todavía era un adolescente. Hoy se ha puesto de moda el ayuno, especialmente el ayuno intermitente. Pero cuando yo era un adolescente y yo empezaba a ayunar, mis compañeros del colegio me decían, ¿por qué haces eso? Incluso los profesores, ¿por qué haces eso? Me acuerdo una vez que alguien me dijo, un profesor me dijo, y sinceramente me marcó lo que me dijo, ¿por qué Dios va a necesitar que vos ayunes? ¿Para qué? O sea, Él no necesita que vos sufras. Él no necesita que vos dejes de comer y tomar agua, ahí estás con la gran sed. ¿Y Dios en qué se beneficia con eso? ¿No te parece que es torpe que ayunes? Y la verdad que en mi mente de chaval me dejó pensando eso. Yo dije, Dios, ¿para qué quiere que yo deje de comer y que deje de beber? ¿Y Él cuál es el beneficio de esto? Puedo entender la alabanza, puedo entender la oración, puedo entender la limosna, pero ¿y el ayuno? ¿Cuál es la situación del ayuno? Pero antes de llegar a esto, quiero decir que alguien puede creer, especialmente la gente que sigue la religión cristiana, que Jesús vino a cambiar las normas o las costumbres que eran difíciles antes en el judaísmo. Es decir, se puede creer que Jesús cambió la situación de la ley y de la tradición y que vino y dice, no, ya no hay necesidad de ayunar. El ayuno era para los antiguos, pero a partir que vengo yo vengo a darle facilidad a la gente y vengo a darle sosiego y ya la gente ya no tiene que esforzarse, porque hay una especie de gracia y entonces el ser humano no tiene que dejar ayunar. Pero el punto es que Jesús legisló sobre el ayuno. Es decir, en el Evangelio Jesús legisla sobre el ayuno y habla del ayuno. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al capítulo 6 de Mateo, del versículo 16 en adelante, del 16 al 28, Jesús dice lo siguiente, dice, cuando ayunen, entendiendo que el ayuno es una práctica normal en la religión judía, por lo menos en el tiempo que Jesús predicaba, porque recuerden que Jesús no era cristiano, no existían los cristianos vienen después de Jesús, cuando Jesús ya no estaba aquí, pero cuando Jesús predicaba que sus interlocutores eran judíos, la gente que lo escuchaba en general eran judíos, entonces Él viene y legisla sobre el ayuno y dice, cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas. Dice, cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que demuevan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante el Padre, que está en lo secreto. Y el Padre, que está en lo secreto, te recompensará en público. Entonces, ¿qué es lo que está legislando Jesús? No está diciendo no ayunen. No está diciendo, miren, ya se acabó. Sino que lo que Jesús está hablando es de la sinceridad del ayuno. Porque el acto ritual necesita primero intención en el corazón. Es decir, todos los actos rituales, como la oración, como el ayuno,
como la caridad, como todo. Tiene que tener una sincera intención en el corazón. Es decir, cuando yo hago estas cosas, no hago porque la gente me aplauda. En el siglo I, en el tiempo de Jesús, la religión era importante. Era importante. Era aceptada por todo el mundo. Una persona que practicaba la religión o que era religiosa era una persona aplaudible, aplaudida y loada en la sociedad. Entonces, una persona que ayunara, que iba a la sinagoga, que rezaba, que usaba las filaterías, que eran obligatorias en la ley, que llevaba ofrendas al templo, era una persona respetable en el siglo I. Y después en el cristianismo, en los primeros siglos del cristianismo, digamos que hasta la Edad Media, también era importante la religión. Era tan importante la religión que mataban al que hablara en contra de la religión. De hecho, algunos los quemaban en la hoguera. Porque la religión era fundamental. Uno no podía escribir un tratado de su pensamiento porque inmediatamente era acusado de herejía, no en la palabra herejía etimológicamente, que significa pensar por sí mismo, sino el significado que agarró con el tiempo, que es una persona desviada de la ortodoxia, y esta persona merecía la muerte. Entonces la religión en la antigüedad era importante, hoy no es importante. De hecho, la religión ahora es motivo de burla. El hombre que es religioso es una persona cerrada, o la persona que sigue la religión es incluso tonta. La ciencia ahora es una cosa contraria a la religión, es algo que no se llevan en sí mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el tiempo de Jesús, una persona ayunante era una persona aplaudida en la sociedad. Entonces había mucha gente que ayunaba, que iba a la sinagoga, que daba ¿cómo se llama? El corbán, la ofrenda en el templo, para que la gente lo viera. Se hacía esclava de la aceptación de la gente. Y entonces aquí había un problema. Porque entonces si la gente le aplaudía por eso, y el corazón estaba conectado a esto, el acto ritual ya no valía. La recompensa estaba en el aplauso de la gente. Entonces Jesús lo que está legislando, o Jesús lo que está hablando, es que cuando ayunen, háganlo para Dios. No lo hagan para el ser humano, porque entonces perdieron la recompensa. El siglo I de Jesús, de la era común, había muchos religiosos como los fariseos, como los saduceos, que hacían muchas cosas solamente para ser aplaudidos por la gente. Les encantaba que los saludaran en las plazas, las primeras filas en las sinagogas, que les llamaran rabí, que significaba mi señor en arameo, pero que significa maestro, porque a los maestros se les llamaba rabí y a la gente le gustaba esto. Pues Jesús viene y legisla sobre el ayuno y dice, no, háganlo para Dios. Entonces, si yo tengo que decir algo sobre el ayuno, estoy conectado con lo que dice Jesús. La pasa con él. Cuando ayunen, háganlo para Dios, no para la gente. Si lo pueden hacer y que la gente no se dé cuenta, mejor. Porque entonces van a estar seguros ustedes que eso solamente lo están haciendo para Dios. El punto es que Jesús es elevado. Jesús es elevado. Jesús desaparece de la tierra y quedan los discípulos de Jesús. No tenemos libros, en realidad, fidedignos de lo que pensaban los discípulos de Jesús. Al menos los apóstoles que estaban. No hay ninguno de los libros del Nuevo Testamento que fuera escrito o que el autor fuera un apóstol de Jesús. Ninguno. Los evangelios, por ejemplo, eran pseudoepigráficos, es decir, no tenían autor. Estaban escritos en griego koiné o griego común y ninguno de los apóstoles de Jesús hablaba griego. Y Pablo de Tarso, que sí estamos claros que escribió por lo menos, al menos 5 de las cartas, que se llaman las cartas auténticas de Pablo, no conoció a Jesús. Así que no sabemos 100% qué es lo que pensaban los apóstoles. No tenemos ni la menor idea. Ni tenemos el evangelio en arameo, que fue como fue revelado. Pero podemos decir que dentro de los evangelios hay algunas cosas que podemos rescatar que vienen de tradiciones antiguas. La crítica textual, por ejemplo, en esta materia, o la filología, que es una ciencia que estudia los textos, y utiliza varias metodologías como la plausibilidad histórica, o el principio de contradicción, o el principio de dificultad, tratan de encontrar dentro de los textos qué puede haber sido cierto, qué puede que no. Han logrado reconstruir un documento que es común, por lo menos en los evangelios sinópticos, que va atrás y que más o menos conecta con los dichos que Jesús puede haber dicho, o evidentemente traducidos al griego.
Pero lo que quiero decir es que, a pesar de eso, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, que es, se supone, un libro que se escribe después de la ascensión de Jesús, y que habla cómo se comportaban los apóstoles de Jesús, o los discípulos de Jesús, encontramos que ellos también ayunaban. De hecho, si nosotros nos vamos al libro de Hechos, en el capítulo 14, del versículo 21 al 20 y pico, dice lo siguiente: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaban al Señor en quien habían creído. Entonces, Jesús ayunaba, los discípulos se supone que ayunaban, Moisés ayunaba, Ezequiel ayunaba, Elías ayunaba, David ayunaba, pero aquellos que se dicen seguidores de estas personas dejaron de ayunar. Solo los musulmanes, y esto es un hecho, no lo estoy diciendo porque yo soy musulmán, es un hecho, ayunan. Y otra cosa, ¿qué significa el ayuno? Porque, por ejemplo, hay gente que me dice: sí, yo sí ayuno el viernes, no como carne. Como pescado seco y jocote de miel, pero carne no. Esto no es ayuno. No es ayuno. ¿Qué es el ayuno? La no ingesta de ningún alimento ni ningún líquido, ni en las relaciones sexuales íntimas. Es a completo, por lo menos, desde la salida del sol hasta la puesta del sol. Entonces, ¿quién practica ese ayuno? Entonces alguien puede venir y decirme: mire, está bien, pero ¿para qué Dios quiere este sufrimiento? De hecho, la palabra sum en hebreo significa exactamente sufrimiento, y es donde viene la palabra que se utiliza para ayuno, sufrimiento, de donde viene la palabra siam en árabe, que también va viendo por la misma línea. Uno sufre cuando deja de comer, por supuesto. Entonces, ¿por qué Dios nos ordena algo que nos hace sufrir? O sea, ¿en qué se beneficia a Él que estemos aguantando hambre? ¿En qué se beneficia que el ser humano no tome agua? ¿En qué se beneficia Dios, el creador del universo, que todo lo puede y que no necesita de nadie, que sus criaturas sufran porque no comen? Todavía hace algunos años, les digo yo, cuando yo estaba en el colegio hay gente que me decía esto, pero el musulmán entiende que cada orden de Allah, cada orden de Dios es un beneficio para el ser humano. No es un beneficio para él. Él nos ordena cosas que, aunque nosotros ignoremos su beneficio, son buenas para el ser humano. Por ejemplo, hace poco vi una entrevista con un astrofísico famoso. A mí me gusta la astrofísica, que se llama Neil Tyson. Algunos ya lo han de haber visto. Entonces él es ateo, de hecho no cree que Dios existe, pero estaba hablando de la práctica de los musulmanes de lavarse 5 veces al día las manos, los pies, los oídos, que es lo que Allah nos manda para que nos purificamos antes de rezar. Entonces él hacía un análisis científico de esto. No le importa la parte espiritual, lo que se consigue al obedecer a Dios y ser recto y obediente. No, es lo que estaba hablando del rito. Y él decía: imagínate en la Edad Media o antes de la Edad Media, imagínate del siglo VII. La gente no se bañaba todos los días. De hecho, todavía hay algunos que no se bañan todos los días, especialmente en los países del norte de Europa. Si uno se sube en un transatlántico para Francia, huele a queso ahí. Y se los digo como testigo total. Entonces, no se bañan. Pero en la edad antigua era peor. La otra cuestión es que los musulmanes vivían en zonas desérticas. Así que era más fácil conseguir otros líquidos que agua. En cambio, los musulmanes se lavaban 5 veces al día. Entonces Neil Tyson dice: imagínate los musulmanes a la par de los cristianos, en cuanto a bacterias, en cuanto a virus. Imagínate, no habían antibióticos. Y ellos se lavaban la nariz, se lavaban la boca, los oídos,
5 veces al día. Por eso es que eran más sanos que los cristianos, que su esperanza de vida de las mujeres, por ejemplo, era de 25 años. Porque no se lavaban ni los dientes. De hecho, tenían una costumbre de que cuando uno llegaba a una reunión, el centro de la mesa agarraba un guacal, digamos, de agua y se lavaba la mano, se sonaba y se las iba pasando a todos. Eran 18 en la mesa, imagínense el número 18. ¿Ah? Entonces, esta orden de Dios de lavarse las manos y de lavarse de los oídos y de sonarse en la nariz era algo increíblemente enorme para ese tiempo, para librarse de los virus y de las bacterias y de los contagios. Hay una cosa tradicional, por ejemplo, en los musulmanes, que los musulmanes no saben por qué, o todavía, bueno, algunos sí, pero en el momento que fue ordenado, es que el profeta ordenaba, la pasada con él, miren, cuando van al baño, límpiense con la mano izquierda, y cuando coman, con la derecha. Con la izquierda van al baño, y con la derecha comen. Todavía hay gente, por ejemplo, zurda, en los países árabes, que hace eso. Aprende a limpiarse con la izquierda y a comer con la derecha. ¿Por qué? ¿Por qué esta orden? La gente no lo sabía en ese momento, porque ni siquiera sabían que era un patógeno, una bacteria, un virus. Pero la gente estaba limpia porque no mezclaba la mano cochina con la mano limpia, pues. Entonces, cuando Allah ordena algo al ser humano, aunque el ser humano no entienda por qué, el musulmán confía en su Señor y sabe que eso es un beneficio. Yo ponía en una charla anterior el ejemplo de la vacuna. Cuando uno lleva a un niño a que se ponga sus vacunas, de 2 o 3 años, y le van a trabar una vacuna contra el tétano, por ejemplo, y agarran al niño y hasta tienen que hacerle una llave, y con la mamá incluida ahí, para que se deje pinchar. Entonces imagínense el niño en su conocimiento de 2, 3 años. Si es que se puede imaginar algo, dice, mi papá, ¿por qué me hace esto? ¿Por qué deja que ese hombre me pinche? Me duele y todavía me está haciendo la llave Nelson para que me deje. Y tal vez se siente resentido y llora y se le salen lágrimas y se pone morado. El papá no le puede explicar en el nivel intelectual del niño el beneficio de la vacuna que tiene. Ese sufrimiento que tiene el niño es un bien para el niño. En su ignorancia el niño no lo sabe. Ahora imagínense en la distancia intelectual entre Allah o entre Dios y el ser humano. Entonces en el 2016, por ejemplo, Oyechori Oshuma ganó el premio Nobel de Medicina. 2016. ¿Hace cuánto? Hace 7 años. ¿Por qué ganó el premio Nobel? Porque descubrió un mecanismo químico que sucede en el cuerpo que se llama autofagia. Viene de 2 palabras griegas, auto, que es sí mismo, y fagia, que es comer, comerse a sí mismo. Encontró, haciendo experimentos con ratones, que cuando hacía que los ratones dejaran de comer por más de 14 horas, los ratones empezaban a devorar primero lo que quedaba de glucosa, después lo que quedaba de glucógeno, que es el sobrante de la glucosa, y después empezaban a devorar partes del mismo cuerpo del ratón. Y empezaba con las células malas, los tumores, etcétera, etcétera, etcétera. Descubrieron que la autofagia controlaba y ayudaba a que los ratones se deshicieran de las células malas. Controlaba que se deshicieran de tumores. Ayudaba a la longevidad. ¿Cuándo sucede esto? Después de 12 horas de ayuno. Solamente después de 12 horas. Ahora uno, si va a TikTok o YouTube, está hasta el techo del ayuno intermitente. Tiene que ayunar intermitentemente 12 horas, 14 horas, 16 sin comer, porque esto es lo mejor por el cuerpo, es una inmejorable manera de bla, 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 bla. ¿Ah? Esto Alá lo ordenó hace milenios. En el ayuno hay un beneficio para el hombre, no un beneficio para Dios. ¿Y acaso Dios se beneficia que no comamos ni bebamos? La gente que practica el ayuno, como es más saludable que la gente que no lo practica. En todos los sentidos. Y los musulmanes, aunque no queramos, lo practicamos una vez al año, al menos 30 días. Entonces, en cada orden de Dios, incluso en las rituales, hay un beneficio en todos los sentidos. Yo
Lo he visto en cada cosa. Por ejemplo, rezar, nos agachamos 5 veces al día. Estaba viendo cómo mantener las rodillas bien después de los 45 años que empiezan las goteras. Agáchese, haga este estiramiento. Y empecé a ver los estiramientos que los fisiatras recomiendan y son los movimientos de la oración musulmán. Los movimientos de la oración, estirar las rodillas, ponerse así, hacer esto, o sea, entonces la verdad nos ordenamos, ponete así, porque es un beneficio para el ser humano. La misericordia de Alá con el ser humano es más grande que la misericordia de su madre con su hijo. Lo que pasa es que nosotros somos ignorantes, apenas ahorita estamos viendo los beneficios increíbles del ayuno. Y esto hablando a nivel médico, a nivel biológico. ¿Qué pasa con un hombre que nace en una cuna de oro? ¿Qué pasa con un hombre que socialmente está bien? O sea, nació rico, de alguna herencia o algo, pero tiene que ayunar. Y como a las 2 de la tarde siente que hay desesperación de que quiere atravesarse un bocadillo. Bocadillo español, o sea, un sándwich. Empieza a sentir en carne propia el hambre. Y empieza a sentir compasión porque él no tiene por qué comer. Dice, yo voy a comer cuando el sol se oculte, pero hay gente que no tiene para comer. Y está sintiendo esto que estoy sintiendo yo. Y créanme que sensibiliza socialmente. Sensibiliza. Este hombre que en carne propia tiene hambre, entiende, o debería entender, al que no puede comer, al que no sabe cuándo va a comer, al que hay incertidumbre, porque no tengo dinero para comer, porque no tengo ni siquiera una tortilla. Entonces genera un beneficio social. Un beneficio social porque ese hombre por lo menos ya sabe qué se siente y tal vez va a intentar ayudar al necesitado. O sea, las órdenes de Alá son perfectas y hay un beneficio espiritual. Por lo menos el sistema digestivo necesita al menos entre 20 y 25% de calorías de lo que ingerimos. Es decir, de cada 100% de cosas que ingerimos, el cuerpo gasta 25% de ese 100% para la energía para poder digerirlas, para que funcione el estómago, para que funcionen los intestinos, para que esa comida se triture, para que vaya al hígado, para que, etcétera, etcétera. Esa energía, cuando uno está ayunando, se canaliza a otros lados. El cuerpo tiene esa energía, ¿no? ¿Qué hace si el cuerpo está detenido? La fábrica gastrointestinal está parada, entonces empieza a mover esa energía para la parte sensorial, para la parte espiritual, para la parte mental. Y entonces uno en los tiempos del ayuno tiene más conexión con Dios. Porque no está en ese proceso que a veces es difícil, que da bajones, especialmente cuando hay intolerancia a la glucosa. Y entonces uno viene y se puede dedicar más a la parte espiritual. Y esto no tiene nada que ver incluso con la recompensa, porque Dios nos dice, si ayunan, yo les voy a recompensar. Fuera de estos beneficios que les estoy diciendo.